NTN24 está con los protagonistas de la noticia y a esta hora establecemos contacto directo con Mario Iván Carratu. Él es vicealmirante en retiro de la Armada venezolana. Vicealmirante, buenas tardes ya para usted. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN24 para nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, y preguntarle, bueno, ¿qué valoración hace de los hechos y sobre todo esa culpa que le echa el gobierno de Venezuela a los disturbios que ocurrían ayer, a la muerte de esos 3 venezolanos, culpando a la prensa internacional? Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan de expresar mi pensamiento y mi visión de lo que ocurre en el país. Primero que todo, un saludo a la audiencia en América Latina, y lo importante es que al haber cerrado la oportunidad de estar informados en Venezuela, porque la única estación que nos daba la información precisa y al momento era NTN24, el gobierno decidió cerrarla, dando una clara indicación de que en Venezuela no hay democracia y mucho menos libertad de expresión y respeto a los medios de comunicación y a los ciudadanos. Lo que ocurre es lo siguiente, y voy directamente a la maniobra burda que el gobierno montó, específicamente el presidente de la República, a quien conozco en persona, sobre una supuesta conversación entre el embajador Fernando Gervasi y mi persona. Jamás he conversado por teléfono con el embajador Gervasi. Lo conocí cuando era embajador en Colombia, cuando era embajador en Brasil. Yo era jefe de la Casa Militar del presidente Carlos Andrés Pérez, y en esa oportunidad de trabajo teníamos una comunicación fluida, embajador a Presidencia de la República, entre los cuales me encontraba yo trabajando a la orden del presidente. Más nunca, ni lo he visto. Lo que pasa es que el gobierno anda buscando, primero, reprimir, aislar a las personas que se le oponen en este tipo de dictadura totalitaria que existe en Venezuela desde hace más de 15 años, y que lamentablemente en el mundo latinoamericano y en otros países de Europa y la Unión Europea no conocen exactamente, gracias a ustedes sí, no conocen exactamente lo que ocurre en Venezuela. Fue una burda grabación, la escuché. Yo no estoy en Venezuela en estos momentos. Favorablemente, anoche fue allanada mi casa, fue violentada la privacidad familiar que respeta la Constitución, impone la Constitución, y se llevaron una cantidad de cosas de mi propiedad y de mis hijos para investigar y evidencias de lo que yo puedo estar haciendo. Yo tengo fuera de Venezuela desde el 4 de diciembre del 2013. O sea que yo no estoy en Venezuela ni he estado en los últimos tiempos para que desarrollen este tipo de actividad. Y lo que quiero ratificar a la audiencia que me escucha en Venezuela, primero mis saludos fraternos desde el exterior, que tenemos que seguir luchando, y a los países hermanos y ciudadanos del continente que tengan mucho ojo con la penetración de grupos radicales de izquierda que bajo la óptica del Foro de Sao Paulo, que está tratando de tomar el poder en la mayoría de nuestros países. Solamente quedan 2 países, Colombia, Perú y la República de Chile. Los demás tienen de una u otra manera ese tipo de contacto, ese tipo de acciones. No hay que estar en contra de la ideología socialista, ni la ideología marxista, ni quienes profesan este tipo de orientación política. Lo que sí debo resaltar y debo reafirmar es que en Venezuela, desde 1992, está metida la mano de Fidel Castro y está gobernando el país. Señor Carratu, ¿sabía o no sabía usted que iba a haber muertos en esta jornada de marchas de la oposición de ayer? No puedo saberlo porque es imposible predecir lo que pueda salir desde el disparo de un cañón, pero las amenazas que el gobierno, desde el presidente de la República y los ministros, específicamente el ministro del Interior, el general Quintero Rodríguez Torres, y un periodista un señor que trabaja en la prensa radial y televisiva que se llama José Vicente Rangel, desde hace mucho tiempo han venido amenazando a los venezolanos. El embajador cubano en Venezuela dijo que si los venezolanos manifestaban, Cuba y las Fuerzas Armadas venezolanas se encargarían de poner orden. El presidente de la República hace 2 días dijo por televisión que sea quien sea, ellos iban a tomar medidas fuertes. Desde hace más de 10 años, las policías metropolitanas y la Policía Nacional han sido desarmadas por el gobierno, y en su conducta extraña han armado grupos de civiles entrenados bajo el esquema de terrorista y el esquema de represión armada
contra los ciudadanos. Han actuado en todas las manifestaciones que ha habido en Venezuela. Han agredido a personas, periodistas, profesionales, políticos, simpatizantes de la oposición, opuestos al gobierno. O sea, eso no es nuevo. Claro que no puedo predecir lo que podía ocurrir, pero a los hechos que ustedes reflejaron por las cámaras de televisión y sus cámaras y reporteros en Venezuela, demuestra que no es lo que yo pueda pensar, sino lo que el gobierno hizo ayer y los días anteriores en los estados de Mérida, Táchira, Zulia, Maturín, estado Monagas, estado Carabobo y la capital de la República. O sea que lo que el gobierno pueda decir como hipótesis de investigación, está comprobado que la violencia la coloca el gobierno en las calles, y las muertes de estudiantes y el gran número de heridos es una demostración de la masacre y de los disparos a mansalva que ha habido contra los jóvenes venezolanos y quienes protestan contra el gobierno. Bueno, entendemos que hay una orden de captura en su contra, a saber si va a volver a Venezuela, si se va a presentar. Bueno, sí, ayer me enteré por boca del mismo presidente. Yo estoy haciendo un trabajo académico fuera de Venezuela y me enteré que había ordenado la captura mía y del embajador Gervasi, por lo menos lo escuché personalmente. Por lo pronto estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Mi idea es regresar al país, pero mientras no estén dadas las garantías de mi libertad y el respeto a mis derechos ciudadanos y humanos, no es conveniente que yo regrese. Tenemos el ejemplo del señor Iván Simonovic. Tiene 10 años sumido en la cárcel, no hay manera legal, jurídica y responsable que sea atendido su caso. Está denunciado por los muertos del 11 de abril del año 2002, una persona que más bien desde su posición como jefe de la policía del municipio de la Gran Caracas ayudó a preservar la vida de miles y miles de venezolanos. El gobierno le pasa factura, le cobra su lealtad a la institución policial venezolana y lo somete a prisión prácticamente al borde de la eliminación física por motivos de salud. Es un riesgo decirle en estos momentos que yo voy a regresar. No tengo miedo realmente porque nunca lo he tenido, pero les recuerdo que en mi caso particular, yo era el jefe de la Casa Militar del presidente Carlos Andrés Pérez cuando en 1992 intentaron tomar el poder asaltando el Palacio de Miraflores. Yo estaba con el presidente y ambos logramos salir y ponernos a salvo de las bandas rebeldes militares y civiles de izquierda radical que intentaban tomar el poder. Desde entonces yo he estado sometido a amenazas, mi familia, mis hijos han ido tupamaros a mi apartamento, me han sometido verbalmente o por escrito a juicios zamoranos, me han amenazado por los medios de las redes sociales, que me van a fusilar, que me van a guindar, que me van a quemar el carro. O sea, hay un proceso de amedrentamiento el cual no me ha inhibido de expresarme, pero en estos momentos que estoy fuera del país tengo que pensar con serenidad qué es lo que pienso hacer, no solamente por mi vida en lo personal, sino porque cada ciudadano que sale al exilio, cada ciudadano que silencian, es una oportunidad menos de defender a los venezolanos, a la libertad de los venezolanos, a la igualdad y a lo que siempre hemos tenido como derechos ciudadanos, que es la Constitución de la República de Venezuela. Son las voces de los protagonistas de la noticia en Venezuela. Mario Iván Carratú, vicealmirante en retiro de la Armada venezolana. Muchas gracias por habernos acompañado en NTN 24. Estaremos haciendo seguimiento a la información y a lo que ocurra con esta orden de captura que ha salido en su contra por parte del régimen venezolano. Muy amable. Gracias a ustedes. Buenas tardes. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de elección de su contratista Gracia Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira,
este número. ¿Hacia dónde va esa línea? Según el organismo de derechos humanos,